público elevado, factor de riesgo, lo vamos a ver dentro de un rato. Le hacemos depuración de creatinina y tiene 130, 140 de depuración. Uy, está chévere. No, ya está hiperfiltrado. Por supuesto que la gran mayoría es un compromiso menor de 60. Muy bien. Esta alteración es una pérdida permanente de nefronas. Cuando hablamos pérdida permanente de nefronas, puede ser, ya les he dicho, glomérulos o túbulo intersticial. Y o la IRC puede ser por problema glomerular y o problema intersticial. Entonces ahí tenemos, miren, nefropatía primaria, número de nefronas cae, se produce una hipertrofia y vasodilatación de las nefronas, aumento del mesangio, aumento de la presión glomerular para tratar de mantener, aumenta la presión intraglomerular y eso comienza a producir esclerosis. Al aumentar la presión intraglomerular tenemos el primer periodo de hiperfiltración. Pero eso va a producir esclerosis. Entonces tenemos ahí distintas causas de enfermedad renal crónica. Causas como trastornos metabólicos, causas como hipertensión, etcétera, etcétera, etcétera. Que puede ser daño glomerular y o daño túbulo intersticial. Tenerlo eso muy presente. Entonces tenemos nosotros un glomérulo dañado, dos glomérulos dañados, muchos glomérulos dañados. Este paciente tendrá hiperfiltración, este paciente tendrá ya una depuración de creatinina muy importante. Entonces, no vemos un solo diagnóstico, vemos un continuo, lo que se llama continuo, desde la hiperfiltración hasta la depuración de creatinina terminal. Un deterioro progresivo de la filtración glomerular, la capacidad de reabsorción tubular. ¿Se acuerdan cuando hablábamos? Una cosa es filtración, glomérulo, otra cosa es función tubular. Acuérdense siempre, función tubular, reabsorción de sodio, reabsorción de bicarbonato, excreción de hidrogeniones. Y las funciones endocrinas del riñón. Funciones endocrinas, eritropoyetina, anemia, función de la vitamina D, osteodistrofia, disminución del clot, se envejecen más rápido. Entonces tenemos la fisiopatología de los síntomas, desde la filtración, de la hiperfiltración, donde el paciente orinará normal, no tiene ningún síntoma, hasta ya el compromiso glomerular y por lo tanto comienza a disminuir la filtración. El compromiso tubular en cuanto al problema de, ¿cómo se llamaba eso de mantener la densidad urinaria en periodos de baja agua y en periodos de mucha agua? Y por último, las funciones endocrinas. Entonces, todo eso va a dar un decremento de las funciones. Y la clínica queda clarita. Muy bien, casi siempre los signos y síntomas se presentan cuando la enfermedad está muy avanzada. Dentro de un ratito les voy a poner un cuadro. Es un tesoro ese cuadro. Y van a ver que la mayoría de síntomas se presentan cuando el paciente tiene una depuración de menos de 3. Entonces tenemos nosotros, hasta que la función renal desciende a menos de 25% del valor normal, se agotan las reservas renales adaptativas. Hasta 25% de depuración de creatina, el paciente todavía puede sostener eso. Pero cuando su depuración de creatinina cae por debajo, ya no tiene reserva renal. Es decir, ese paciente, si se deshidrata, malogra su riñón. Si toma mucha agua, malogra su riñón. Si tiene mucho estrés físico, malogra su riñón. Entonces ya no tiene reserva. Puede perderse hasta 50% de las nefronas. Por eso es que vienen los trasplantes. Yo tengo 2 riñones. Puedo donar un riñón porque mi otro riñón tranquilamente sirve para manejar, incluso como buena reserva renal. Muy bien. La tasa de filtración es considerada la mejor medida de la función renal. Pregunta de examen. Uy, ya les dije la pregunta. Pregunta de cajón.
La albuminuria sirve como parámetro clave del daño. Pregunta de acá. Alteración de las nefronas, entonces no se olviden ustedes, el mejor parámetro es la albuminuria, y ahí está. La microalbuminuria se calcula como proporción entre la albumina y la creatinina, y el valor normal es entre 30 y 300. Una albuminuria mayor de 300, ese paciente está yendo a 100 por hora para la insuficiencia renal. Puede ser que ahorita tenga 120 de depuración. Si no corrijo esa albuminuria, en 2 meses ese paciente está gritando quiero diálisis. Eso nos marca, la albuminuria nos marca la velocidad con que vamos a llegar hacia el problema terminal. Muy bien. Entonces la filtración glomerular es un parámetro crítico para el estilaje de la enfermedad renal crónica. Alguien me preguntaba, doctor, marcadores, porque nos han hablado de la urea, nos han hablado de la creatinina, pero yo acabo de leer que tenemos marcadores más finos, como por ejemplo la cistatina C. Definitivamente es un marcador más fino del daño renal. Nadie les va a decir que no. Todos los libros le dicen. Pero en el Perú ningún laboratorio dosa cistatina C. Ni siquiera privado, como es la Clínica Angloamericana, ni siquiera un laboratorio privado. Nadie dosa en este momento en el Perú cistatina. Pero como me decía un maestro Pedro, tú tienes que enseñar todo, lo que se hace y lo que no se hace. Entonces tenemos como marcadores, por ejemplo, ahí tiene la cistatina C. Es una proteína de bajo peso molecular propuesta como marcador de función renal, tanto para la insuficiencia renal aguda como para la insuficiencia renal crónica. El prerrenal no me sube la cistatina C. El que ya tiene daño tubular, ya eleva la cistatina. Es mucho más sensible y específico que el FENA. Sí. Entonces, ahí tienen algo. Hay otros productos. Cogen ustedes el Google y ponen marcadores de nefropatía y ahí van a encontrar hay como 15 en estos momentos de laboratorio. Otros marcadores directos, inulina, DPTA, ELA, ahí los tienen. Pero son inviables en la práctica clínica rutinaria. Ni siquiera Estados Unidos son productos de laboratorio. Uy, doctor, y eso me lo va a preguntar en el examen, ¿no? La filtración glomerular desciende y aumenta la secreción tubular de creatinina. Por lo que se puede, cuando tenemos un paciente con una filtración glomerular por menos de 30, a veces se puede sobreestimar. El paciente tiene 20, pero de repente tiene 30. Por este problema, la secreción tubular de creatinina puede condicionar a error. Eso es uno. Tener presente siempre, si la lesión es túbulo intersticial, esto puede ser un error. Hay que tener ese sesgo. Y el otro, que depende de volumen urinario. Volúmenes urinarios menos de 1500, el sesgo de la depuración de creatinina puede ser marcado. Por eso es que se les pide al paciente, tienen que juntar la orina desde la primera orina de la mañana hasta la primera orina del día que lo van a citar. No puede botar nada de orina. Si les llega el resultado con volumen de orina 1000, cuestionenlo. No les digo elimínenlo. Vean cuánto de urea tiene en sangre y orina, vean cuánto de creatinina tiene en sangre y orina, vean el peso del paciente y así uno puede ver cuánto sesgo puede tener esa depuración de creatinina en la laboratorio. Muy bien. Y el rango normal ya lo conocen de creatinina, conocen especialmente en los varones, es un poco más alta que en las damas. ¿Por qué? Porque tenemos más masa muscular. Tatito lindo nos hizo para pelearnos con los dinosaurios y a ustedes en la casa para ayudar. Más masa muscular. No es ser machista, perdónenme, porque yo no le estoy diciendo no salgan a trabajar, pero la masa muscular es distinta. Si no, a ver, levanta tu bíceps, definitivamente son distintas masas musculares. Muy bien, fórmulas para trabajar la depuración de creatinina. Y ahí vienen las discusiones, jóvenes. En primer lugar, yo le llamo a esto la fórmula Pocono. Es una fórmula del siglo pasado.
Si ustedes están en el Rebagliati y les dicen calcula la depuración de creatinina y sacan su tablita para calcular la trocrocortical, yo le llamo la fórmula POCOR, los miran así. Oye, tú eres del siglo pasado. Porque todo el mundo usa estas fórmulas, especialmente esta de 6 variables, la MDE. Pero para calcular eso, necesitas tu tablita. Esta fórmula POCOR, que todo el mundo la desecha, hasta ahora los libros editorial 2025 de nefrología, 2025 de Harrison, 2025 de SET, la sigue enseñando, porque es el cálculo más rápido. Ya sé que puede tener errores, sesgos, pero si los conozco no voy a cometer horror. Pero es la fórmula más rápida para decir cuánto de aminoglucósido puedo darte, cuánto de yodo puedo darte, considerando este cálculo teórico. Porque este cálculo teórico solo necesito edad, es difícil tener la edad. Solo necesito peso, es difícil tener peso. Solo necesito creatinina. Y en caso de la dama, por 0,85 porque tiene menos masa muscular. Es muy fácil, nunca la olviden. Nunca la olviden. Si tienen una computadora, una laptop, y pueden acceder a estas fórmulas, úsenlas. No les voy a decir que no. Son más sensibles y más específicas. Pero están en Puquio, a ver si tienen internet en Puquio. En cambio, si hay, dice, ¿no? Sí, yo no te digo que no. Pero más fácil decirlo. Entonces, esta nunca se olvida. Esto nunca se olvida. Muy bien. Riesgos de protección. Entonces tenemos para tasa de filtración normal para clasificar la enfermedad renal en 5 etapas. Entonces, la enfermedad renal crónica actualmente se clasifica, miren ustedes, G1, G2. Esa es la clasificación que digo de la insuficiencia renal. En donde miren, el G1 es normal o elevado. Es decir, yo soy diabético y tengo una depuración de creatinina normal o tengo una depuración de creatinina elevada, yo ya tengo insuficiencia renal. Estadio. Basta tener el factor de riesgo. Basta tener el factor de riesgo y es un G1. Y los protocolos están hechos para que el G1 se controle por lo menos una vez al año. Al G1 ya le puedo dar tratamiento de prevención. Pero no solamente tengo que ver su depuración de creatinina, tengo que ver su albuminuria. Porque al G1, sin albuminuria, tranquilo, factor de riesgo, controla tu hipertensión, controla tu diabetes, controla tu dilipidemia, controla tu ácido úrico, etcétera, etcétera. Si tiene una albuminuria ya patológica moderada, puedo utilizar medicamentos. Y si la tengo grave, yo ya sé que ese paciente está corriendo a la insuficiencia renal. Ya tengo que darle tratamiento. ¿Cuál tratamiento? Proteger la presión intraglomerular. ¿Y qué significa proteger la presión intraglomerular? Cuidado con esa presión que no se caiga. ¿Se acuerdan de qué medicamentos puedo usar para la arteriola aferente y qué medicamentos puedo utilizar para la arteriola eferente? Si la eferente cierra y aumenta la presión intraglomerular, va a dañar rápidamente. Entonces tengo que darle un medicamento que relaje el esfínter postrenal. Yecas o aras. Ahí empieza la nefroprotección. Muy bien, entonces por eso es importante no solamente ver la depuración de creatinina, sino ver la albuminuria. Muy bien. Proteína, marcadores de daño renal. Ya les hablé de la filtración y ya les hablé de la albuminuria. Otros marcadores. Por ejemplo, la proteinuria elevada. ¿Cuánto es lo normal de proteinuria? 100. Niño con fiebre, 150 a 200. Entonces, una proteinuria mayor a 300, proteinuria en 24 horas, no estoy hablando de albuminuria, ya hemos hablado de proteinuria mayor a 200,
definitivamente ese riñón por alguna razón está sufriendo. Por alguna razón. Por eso se llaman marcadores de daño. Alteración en el sedimento urinario. Dentro de un ratito vamos a hablar de lo que significa el famoso sedimento urinario telescopado. Antiguamente, ese es del siglo XVIII. Alteraciones electrolíticas, de origen tubular, acidosis, alteraciones estructurales histológicas o alteraciones estructurales en las pruebas de imagen, como por ejemplo lo que se hace en medicina nuclear. Medicina nuclear me permite darle un radioisótopo y rápido me ve los flujos renales y las filtraciones y la excreción renal. Es la prueba más sensible para evaluar función renal, la gammagrafía renal. Muy bien, miren lo que sucede acá. Conforme está cayendo la filtración glomerular, recién comienza a subirse la creatinina y la urina. Recién comienza a retenerse fosfatos e hidrogeniones. Y recién comenzamos a tener esencialmente alteraciones en los carbonos, en el sodio y el cloro. Entonces, muy importante, ¿por qué urea creatinina, doctor? Porque va a ser los primeros parámetros, aproximadamente si la depuración cae de 60, comienza a elevarse. La acidosis, recién cuando la depuración está entre 40 y 30. Y los trastornos electrolíticos, esencialmente por debajo de 25. Entonces, ese cuadro, que es de, como ustedes están viendo, es de Gayton, ahí lo tienen. No estoy utilizando otra cosa que no sea su fisiología. Y el parámetro de isostenuria. Como ustedes van a tener el PDF, lean este concepto, que se los he descrito muy fácilmente. En todos los centros hospitalarios, en todas las pozas, ahí en Puquio, las enfermeras guardan en una cajita chiquitita el densímetro. Es un aparatito de vidrio que tú agarras a la orina y mides la densidad urinaria. ¿Y por qué las enfermeras lo guardan? Porque es el mejor parámetro para ver densidad urinaria en niños. Al niño, a ver, hazle juntar orina en 24 horas al bebito, tienes que ponerle un preservativo, con el debido respeto, amarrarlo para que puedas tener la orina de 24 horas. Y en la dama, le pones un preservativo a la dama, tienes que sondearla, mayor riesgo de infecciones. Entonces simplemente agarras un poco de orina, le pones el densímetro y mides la densidad urinaria. La densidad urinaria en estrés, la densidad urinaria en tranquilidad es la misma, a eso se denomina isostenuria. Es el mejor parámetro para ver que existe tubulopatía. Entonces, cuando hablábamos de marcadores de daño renal, un marcador muy sensible y específico, pero que es olvidado, se denomina isostenuria. Esta condición se asocia con problemas de función, enfermedad renal crónica, enfermedad renal aguda o efectos de medicamentos. Incluso en el paciente que tiene polio. Lo único que hago yo es medir la densidad urinaria. ¿Quieren la bibliografía? Ahí la tienen. Lo van a ver en PDF. Muy bien. Entonces tenemos nosotros los distintos factores de riesgo. Miren, ya sé que estamos cansados. Los distintos factores de riesgo que siempre tenemos. Estos pacientes ya tienen insuficiencia renal. G1. Pero ya tienen insuficiencia renal. ¿Ya? Entonces, a eso se agregan los factores no modificables. Yo no puedo modificar de edad. ¿Cuántos años tienes? 19. Yo no le puedo. Es la generación de ahora. Terminan el colegio en 15 años y ya están con 19 en tercer año. 2 años, 3 años más y es médico. Bueno. Yo decía que con 23 años ya es médico. 3 años más y es especialista, 26 años. No, primero matrimonio.
Bueno, entonces tienen ahí los factores no modificables, edad, sexo, raza negra, son factores que precipitan. El varón precipita más que la dama el daño renal, factores del riesgo. Y inherentes a la enfermedad renal crónica, la anemia, el paciente con anemia más rápidamente daña su riñón, el paciente con alteraciones de fosfato más rápidamente daña su riñón, el paciente con acidosis metabólica, cuando me hablabas de alcalosis, el paciente con acidosis metabólica cierra sus esfínteres renales y hiperrenales, más rápidamente daña su riñón. Y ahí tienen ustedes todo lo que se conversa acá en inglés, porque les encanta leer a ustedes. Entonces los modificables, ya conocen ustedes, estos son los no modificables, que es muy importante tenerlos presentes. Y los modificables, miren la presión arterial, por eso el paciente con insuficiencia renal tiene que tener una presión diastólica menos de 90. La presión sistólica puede ser menos de 140, lo ideal es 120, pero la diastólica tiene que ser menos de 90. Diabético, su hemoglobina glicosilada tiene que ser menos de 7, yo soy exigente, menos de 6,5. 7 se puede tolerar, pero yo soy muy exigente, 6,5. ¿Cuál es el problema de ser exigente? Que se vaya a la hipoglicemia. Por eso es que clínicamente menos de 7 no es problemático, pero la mayoría de pacientes diabéticos tiene más de 100. Entonces no están haciendo nada por su vida. Un 30% de hipertensos son bien controlados. Un tercio de diabéticos son bien controlados. ¿Y qué pasa con los otros 2 tercios? Les encanta comer rico, les encanta comer sal, como el doctor Acosta. Tabaco, hiperuricemia, colesterol, anemia. Entonces tienen ustedes ahí de cómo los riñones pueden alterarse hasta entrar en fase terminal. Y en fase terminal ya hay lo que se llama uremia. Cuando todavía está empezando la lesión, la hipertrofia y la hiperfiltración. Entonces ahí tienen ustedes un glomérulo normal y un glomérulo diabético. Esto lo vamos a presentar mejor en la última imagen. Muy bien. Entonces tenemos los mecanismos asociados a progresión renal, como la hiperfiltración rápidamente aumenta la permeabilidad capilar glomerular y conduce a proteinuria. La hiperfiltración, esa que está protegiendo al riñón inicialmente, están levantando los 4 brazos para sostener la piedra, pero se están cansando. Es lo que está pasando con la hiperfiltración. Comienzan a presentar más rápidamente albuminuria. Y eso va a producir rápidamente fibrosis tubulointersticial. Esto va a generar mayor inflamación, mayor fibrosis, activación de la angiotensina 2, que esta eleva la lesión renal progresiva. Ya les dije, la angiotensina 2, si bien cierra el esfínter de la arteriola deferente, pero disminuye la filtración por problema del mesangio a nivel glomerular. Entonces, unas cosas nos hacen bien, ahí lo tienen, y otras cosas nos hacen mal. La angiotensina nos aumentará la presión intraglomerular, pero rápidamente contribuye a la protección. Muy bien. Entonces la enfermedad renal crónica tiene distintas manifestaciones. Si el paciente no filtra, se retiene agua. Si el paciente no puede reabsorber sodio, tenemos hiponatremia. Si el paciente tiene problemas de sodio, potasio, calcio. Si el problema tiene desechos, uremia, coagulopatía. Si el paciente tiene problemas de eritropoyetina, anemia. Equilibrio ácido básico, esencialmente acidosis, que puede ser, escuchen, anion gap elevado o anion gap bajo. Doctor, ¿qué es eso? Acuérdense de preguntarle la próxima semana a nuestro decano. Activación de la vitamina D, osteodistrofia. Eliminación de fosfatos, osteodistrofia. Y ahí tienen, véanlo en su PDF, todas las manifestaciones clínicas que puede tener el paciente con insuficiencia renal. No existe ningún aparato o sistema ajeno a lesión de la insuficiencia renal crónica. Más detalladamente, usen el cuadro que quieran, mucho más detalladamente. Ahora viene la parte teórica, el equilibrio de sodio y estados de volumen.
el equilibrio de potasio, la acidosis metabólica, el problema de la osteodistrofia, bien cuadradito, cómo es que se retienen fosfatos, bien cuadradito, cómo es que disminuye la capacidad para formar 1,25 vitamina D. Y mucho más bonito, ¿dónde consigo esto, doctor? ¿Qué les dije la semana pasada o la vez pasada de lo azul? ¿Dónde lo consiguen? Clinical Key. ¿No les gusta leer? Busquen en el Clinical Key, aparato locomotor de traumatología. Sin embargo, ahí nos enseñan muy bonito el nuevo concepto de la osteodistrofia. ¿En qué empieza? Disminución de excreción de fosfatos. Esto produce retención crónica de fosfatos. Pero miren ustedes acá, ¿dónde está la secreción excesiva de factores de crecimiento? Esta secreción excesiva de factores de crecimiento que parten del hueso, son proteínas que parten del hueso, van a generar, inhiben la secreción de paratormona y la expresión de cloto. ¿Qué hace el cloto? Envejecimiento. ¿Qué hace la disminución de cloto? Envejecimiento, apoptosis, esclerosis. Entonces, ahí la cosa queda clara. Y estos son los distintos componentes clínicos. ¿De dónde sale eso? Pregunta Amir. A ustedes les encanta, ¿no? El Amir, miren. ¿Cuáles son los daños óseos que produce la insuficiencia renal? Ahí tienes. Entonces, si viene la pregunta, no pueden decir, no para acá. Anormalidades cardiovasculares. Y ahí tienes todas las anormalidades cardiovasculares. Toxinas urémicas. ¿Qué va a producir? Pericarditis. Etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Anormalidades hematológicas, ya hemos hablado de la disminución de la eritropoyetina y generalmente produce una anemia ¿de qué tipo? Tipos de anemia. La ferropénica. Muy bien. La ferropénica, ¿qué forma de anemia es? Microcítica. Y la renal generalmente es normocítica. Por falta de eritropoyetina. Muy bien. Anormalidades neuromusculares es el paciente que está dormido. Su esposa, ¿por qué pateas toda la noche? Anda donde el médico. Le pides urea, creatinina, pelea. Síndrome de pies calientes, síndrome de pies inmóviles. No les digo que solamente sea eso, pero hay que pedir análisis. Existen varias cosas que pueden producir el síndrome de pies inquietos. Una de ellas puede ser problema de urea y creatinina insuficiencia. ¿Listo? Anormalidades dermatológicas en la piel, por eso que esos pacientes tienen prurito por la uremia, y como se están rascando, tienen la piel escamosa e hiperpigmentada. Y como están pálidos por la anemia, es una palidez terrosa. Observen eso. Es como cierto jovencito que me dijo mi paciente tiene ictericia flavínica, ictericia rubínica, ictericia flavínica, melánica, y él me respondió ictericia mecánica. No sea sinvergüenza. Entonces, igualito la palidez como el paciente se está rascando por la uremia, hace rápido hiperpigmentación. Entonces, otro para los que les encanta leer inglés, no digan, no, el doctor Acosta no me presenta, ahí está, en inglés. Y por último, miren esto, ¿de dónde? Amir. Conforme va bajando la depuración de creatinina, ¿qué se está presentando? Los pacientes que tienen más de 90 generalmente son asintomáticos. Pueden tener, sí, hematuria, pueden tener proteinuria o cilindruria como parte, por ejemplo, del síndrome nefrítico.
como parte de la glomerulopatía. Pero generalmente son asintomáticos. Los pacientes que ya están entre 60 y 80, mayor a 59, mayor a 60, generalmente son asintomáticos. Recién cuando baja de 60, pueden comenzar a elevar la urea y la creatinina. ¿Se acuerdan ese cuadro? Pueden comenzar a tener anemia y pueden comenzar a tener isostenuria. ¿Qué significa isostenuria en el paciente? Nicturia. Es el paciente que comienza a levantarse 2, 3, 4 veces para ir al baño. Y no es prostático. Los prostáticos tenemos el por qué nos tenemos que levantar en la noche a orinar. Pero el paciente con insuficiencia renal crónica, como retiene líquido y en la noche está acostadito, eso se funde. Mayor líquido al riñón, más orina, nicturia. Entonces no solamente tienen isostenuria, sino comienzan a tener esencialmente nicturia. El paciente pálido con nicturia, señor, ¿cuántas veces se levanta a orinar en la noche? 2, 3, doctor. Cuidado con la insuficiencia renal. Ahí empiezan los síntomas. Recién por debajo de 60. Por debajo de 30 esto es marcado. Por debajo de 30, miren, aparición, la hiperpotasemia, la acidosis, etcétera, etcétera. Y por debajo de 15 se llama fallo renal terminal. Uremia. Por eso este cuadro es hermoso. O sea, salen muchas preguntas de examen de este tema. Esas preguntas de Kahoot. De Kahoot. Factores que presentan progresión. ¿Qué significa progresión? La proteinuria, que aumente la creatinina, el balance de sodio, los fosfatos, es decir, todo lo que significa glomerulopatía o tubulopatía. Si hay un desbalance de ácido, el paciente comienza a hacer acidosis, pensar nefropatía. Factores que representan progresión de la enfermedad renal. Jóvenes, el último resumen. Entonces, disminución de la tasa de filtración, muy importante, menos de 60, porque ese paciente, ya saben ustedes que está en un G3. Puede ser 3A o 3B, pero ya está en 3. Ya tienen que comenzar a pensar en nefroprotección, ya no solamente factores de riesgo. Si tiene marcadores de daño, ¿cuáles son los principales marcadores de daño a tener presente? Y si esto es más de 3 meses, el paciente tiene... Muy bien. Nuevamente, para hablar de depuración de la creatinina, la más antigua, miren desde cuándo, desde el siglo pasado, cuando caminábamos con los dinosaurios, la fórmula Pocor. Nunca se olvida. Nunca se olvida. Muy bien. Y aquel que quiere las fórmulas modernas, ahí está, miren las fórmulas modernas. Doctor, ¿dónde rescato esto? Porque esto lo voy a apuntar en mi celular. Ahí tienen ustedes. Mis residentes, ya saben. Lo primero que les pregunto a mis residentes es esto. Entra el paciente, calcúlame la fórmula Pocor. ¿Cuál es la fórmula Pocor, doctor? Cococrof. La fórmula Pocor. Una vez que me han calculado eso, ya ahora sí, calcúlame cualquiera de estas. ¿Y ahora dónde, doctor? Ah, ahí está. Ya saben ustedes. Cuando roten el Rebagliati, busquen tu fórmula. Solamente llenan los datos. Ya está la calculación. Muy bien. Akin, Rifle, Cadijo. Las 3 fórmulas. Ahí tienen ustedes la... Esa es la de Akin. No, esa es la de Cadijo, la última, la del 25. No se olviden. Doctor, usted dijo que no, en la clasificación no había volumen urinario. Miren ustedes acá la creatinina y acá está el volumen urinario. No es que no esté el volumen urinario, sino que mucho más importancia tiene la creatinina. ¿Por qué? Porque el volumen urinario es juntar la muestra entre 6 y 12 horas. El volumen urinario es tenerlo más de 12 horas. En cambio, la creatinina es rápido. Entonces, esa es la Cadijo. Y la de Rifle, del casi el siglo pasado, el LOS y el ENA. LOS, cuando la nefropatía tiene más de un mes
en cuando la nefropatía tiene más de 3 meses. Y esto es lo que encuentran ustedes en su libro Argente, lo van a tener el PDF. Es los valores que significan insuficiencia renal aguda prerrenal, los valores que significan insuficiencia renal aguda renal y los valores que significa postrenal. Y miren, causa renal, necrosis tubular, síndrome nefrítico agudo, nefritis intersticial. Entonces, esa pregunta de Cajún, ahí tiene la respuesta. Muy bien. Pero, acá, la glomerulopatía tenía un FeNA menos de 1. Es la única que puede tener FeNA menos de 1. Rubén, no te duermas. Glomerulopatía con FeNA menor de 1. Parecen prerrenales, pero no son prerrenales. Miren, para tener presente la onomatopeya de pre. Parece prerrenal, pero no son prerrenales. Parecen prerrenal porque el FeNA es menos de 1, pero no son prerrenales. Entonces miren ustedes cómo la isquemia, la inflamación, produce un daño agudo, que si la disminución de filtración glomerular progresa, injuria aguda, progresa, la tubulopatía progresa, termina en una fibrosis intersticial, insuficiencia renal crónica, o termina prácticamente en un problema endotelial, injuria. ¿Y qué significa esto? Esto es un tesoro. El paciente con insuficiencia renal crónica puede ser porque tenga daño glomerular o tenga nefritis intersticial. Puede ser cualquiera de esas dos cosas. Pero miren, la clínica es distinta. El paciente glomerular tiene mayor proteinuria. El paciente glomerular tiene abundantes células y cilindros. El paciente glomerular tiene sodio normal, sodio urinario normal, a diferencia del intersticial, porque el túbulo no funciona. Si no funciona, no lo reabsorbe, lo bota. Anemia es moderada en el paciente con glomerulopatía, pero el paciente con nefritis intersticial es mucho más severo. Tiene 60 de depuración de creatinina. No debiera tener mucha anemia, pero tiene 7. Ese paciente, su daño es túbulo intersticial. Igual en lo que corresponde a la albúmina sérica. Si este tiene mayor proteinuria, la albúmina va a estar disminuida. En la nefritis intersticial, generalmente la albúmina no está comprometida. Hipertensión. El paciente con glomerulonefritis, como no filtra, retiene agua. Hipertensión por sobrehidratación, volumen dependiente. En cambio, el paciente con nefritis intersticial es mucho menos el problema de sobrehidratación, es más nefroangiosclerosis. Eso significa hiperreninémica. Cuando está sobrehidratado, la renina no se va a liberar, no es hiperreninémica. El de nefroangiosclerosis es hiperreninémica. La acidosis generalmente es normoclorémica, en cambio en la túbulo intersticial es hiperclorémica, porque como tiene enfermedad tubular está perdiendo bicarbonato. Está perdiendo bicarbonato. Hiperclorémica, anion gap normal. El paciente con problema glomerular es normoclorémica, porque está no perdiendo bicarbonato, está consumiendo bicarbonato, está reteniendo aniones que tienen que comerse los bicarbonatos y por lo tanto es anion gap elevado. La próxima semana el decano les aclara. Acidosis. Ácido úrico marcadamente elevado. Volumen urinario, miren, acá está normal o incrementado. En cambio, el paciente con glomerulonefritis, por caída de su filtración, está disminuido, o puede ser. Lo mismo sucede con el edema. Si está disminuida la filtración, este paciente retiene anasaca, en cambio acá está pobre. ¿Por qué está anasaca? No solamente porque se retiene agua, no solamente porque tiene edema, sino porque tiene proteinuria. Y si tiene proteinuria, cae la presión oncótica, el agua se escapa.
a la sangre. Y por último, las causas. Miren ustedes, las causas son distintas. Entonces, este cuadro también es otro tesoro que lo van a tener en su PDF. Por último, existen tubulopatías típicas. Y ahí tienen la ATR1, ATR2 y la ATR4. La ATR4 generalmente es la adquirida debido a diabetes, hipertensión. ¿Y cómo se comporta? Miren, tubulopatías, poliurias. La clasificación CADIGO del 2000, este es del 2013. La clasificación de CADIGO del 2025, que es la misma, como ustedes verán. No ha variado. La albuminuria, muy importante. Por último, ya terminamos. En laboratorio, muy importante, miren los distintos tipos de cilindro. Esto no es pregunta de examen, es pregunta de que aprendan algo más. Distintos tipos de cilindruria para distintos tipos de enfermedades. Igual que acá. ¿Qué cosa es el síndrome nefrítico agudo? ¿Qué es el síndrome nefrótico crónico? El síndrome nefrótico. ¿Y qué es la glomerulopatía crónica? ¿Se acuerdan que les dije? Acá van a aprender qué cosa es el sedimento telescopado. ¿Qué es el sedimento telescopado? Es el nefrítico más cilindros serios indicadores de atrofia tubular. Eso se llama sedimento urinario telescopado. Van ustedes al 2 de mayo, van a Loaiza, lo primero que les pregunta son estos, cosas del siglo pasado. Tienen una orina turbia. Ah, tiene proteinuria. Señor, agarre una cuchara de metal, ponga esa orina turbia y póngale fuego. Va a ver cómo la orina se vuelve transparente. ¿Es proteinuria? No, esos son fosfatos. Si la orina sigue turbia, ese paciente tiene proteinuria. Doctor, Escucho. Laboratorial, el sedimento de orina. Eso lo van a aprender el próximo semestre cuando todos ustedes vayan a hacer diagnóstico. Y por último, muy típico, dicen ecografía, riñones pequeños, insuficiencia renal crónica. Pero, ¿puede haber riñones grandes? Entonces, en su PDF van a ver esto y también van a ver esto. Riñones de insuficiencia renal crónica grandes, amiloidosis, poliquistosis, trombosis de la vena renal, diabetes y falta acá uno, tuberculosis. Pueden tener insuficiencia renal crónica y no tener riñones pequeños. Para hacer el resumen final, tienen ustedes ahí insuficiencia renal crónica y todas sus manifestaciones. En el diabético, trastornos metabólicos, estrés oxidativo, hemodinamia alterada. Cada uno tiene su ritmo de trabajo para dañar el riñón. Ritmo de trabajo en donde, miren ustedes, existe el concepto de expansión mesangial. ¿Qué significa expansión mesangial? En condiciones de hiperglicemia puede alterar la contractilidad del mesangio. Al alterarse la contractilidad del mesangio y por lo tanto tener más capilar, no, acá sucede lo contrario. A la expansión reducen los capilares, se produce mayor hiperfiltración, mayor fibrosis y cabálgala. Eso es lo que se llama expansión de mesangio. Mayor albuminuria y daño renal terminal. Todas las tubulopatías producen insuficiencia renal crónica. Esta es una tubulopatía conocida como enfermedad de Fanconi. No produce insuficiencia renal. El problema es acá. Simple y sencillamente se pierde genéticamente esta proteína que permite el ingreso del sodio, del potasio y del cloro. Al no haber esta proteína, prácticamente
se está produciendo todo esto, alcalosis, hipopotasemia, hipercalciuria, una tubulopatía en donde prácticamente la hipopotasemia genera aumento de prostaglandinas y todo esto se va generando hipoaldosteronismo. Esto, a pesar de ser tubulopatía, no produce insuficiencia renal. Esto es congénito.